Felipe V de España fue el primer rey español de la Casa de Borbón que reinó en España. También fue un rey loco y obsesivo y más. Sin más demora comencemos. Felipe de Borbón, duque de Anjou, nació en Versalles, el 9 de julio de 1578, como el segundo de los hijos de Luis, Gran Delfín de Francia y de María Ana de Baviera. Por tanto, era nieto del rey francés Luis XIV y María Teresa, y bisnieto de Felipe IV de España, de la Casa de Austria. Al no tratarse del primogénito, sus posibilidades de heredar el trono de Francia parecían escasas, al igual que las posibilidades de heredar el de España por su ascendencia española. Su abuela paterna María Teresa, que era hija de Felipe IV de su primer matrimonio, con Isabel de Borbón y por tanto medio hermana del rey Carlos II de España nacido del segundo matrimonio de aquel con Mariana de Austria, había renunciado a sus derechos al trono español para poder casarse con el rey de Francia, que por otro lado era también primo hermano suyo, tanto por parte de padre como de madre. De hecho, Luis XIV y los demás reyes europeos ya habían pactado que el heredero del trono de España sería José Fernando de Baviera, ante la previsible muerte sin herederos de Carlos II. Este primer tratado de partición de España, firmado en La Haya en 1698, adjudicaba a José Fernando todos los reinos peninsulares salvo Guipúzcoa, así como Cerdeña, los Países Bajos españoles y todos los territorios americanos. Por su parte Francia se quedaría con Guipúzcoa, Nápoles y Sicilia, mientras que Austria se quedaría con el milanesado. Pero a la muerte de José Fernando de Baviera en 1699 frustró dicha partición, con lo cual se negoció un nuevo tratado de partición a espaldas de España y de quien debería ser su rey, con lo que se firmó el segundo tratado de partición en 1700. Este tratado reconocía como heredero al archiduque Carlos, bisnieto a su vez de Felipe III de España, y le asignaba todos los reinos peninsulares, los Países Bajos españoles y las Indias. En cambio Nápoles, Sicilia y Toscana serían para el Delfín de Francia, mientras que el emperador Leopoldo, duque de Lorena, recibiría el milanesado a cambio de ceder Lorena y Bar al Delfín de Francia. Pero si tanto Francia como Holanda e Inglaterra estaban satisfechas con el acuerdo, el emperador no lo estaba y reclamaba la totalidad de la herencia española, ya que pensaba que el propio Carlos II nombraría heredero universal al archiduque. Sin embargo, Carlos II nombró heredero a su sobrino nieto Felipe, con la esperanza de que Luis XIV evitara la división de su imperio, al ser su propio nieto el rey de España. Poco después, el 1 de noviembre de 1700, moría Carlos II y Felipe de Borbón, duque de Anjou, aceptaba la corona el 16 de noviembre. La noticia de la muerte de Carlos II el 1 de noviembre en Madrid llegó a Versalles el 6 de noviembre. El 16 de noviembre de 1700, Luis XIV anunció en el tribunal español que aceptaba la voluntad de su primo, hermano y sobrino. A continuación presenta a su nieto, de 17 años, a la corte con estas palabras: señores, he aquí el rey de España. Entonces le dijo a su nieto: pórtate bien en España, que es tu primer deber ahora, pero recuerda que naciste en Francia, para mantener la unión entre nuestras dos naciones. Es esta la manera de hacerlos felices y preservar la paz de Europa. Tras esto, el Imperio Español y todas las monarquías europeas a excepción de la Casa de Austria reconocieron al nuevo rey. Felipe V dejó Versalles el 4 de diciembre y entró en España por Irún el 22 de enero de 1701, y realizó su entrada triunfal en Madrid el 18 de febrero. Pero después de unos meses de reinado, los errores políticos se acumularon. También se sabe que debido a la brutalidad que vio, Felipe se obsesionó con la sangre. Poco después su abuelo lo ayudó a elegir una prometida. La elegida fue María Luisa Gabriela de Saboya. Se casaron el 2 de noviembre de 1701. Sin embargo, debido a que María era aún una niña, no se pudo consumar el matrimonio, pero después los dos al final lo terminaron consumando. Aquí se vio la gran adicción de Felipe a la carne y los placeres. Al poco de casarse Felipe fue a Nepoules al ver las revueltas que estaban surgiendo, pero al final regresó a España para resolver los conflictos de la sucesión española. Además, uno de los pretendientes al trono español, llamada Carlos, quería hacerse del trono al ser este un previo sucesor. El rey se bañó en sangre, disfrutando de esta y de su olor. Una lucha que duró hasta 1713, y al finalizar la guerra los Borbones definitivamente se quedaron en el trono español. Felipe de su matrimonio con María nacieron 4 hijos. Luis, el futuro Luis I de España, nacido en 1707, después Felipe que nació en 1709,
pero falleció solo unas semanas después de nacer. Después en 1712 nació Felipe Pedro de Borbón, el cual lamentablemente murió durante la infancia, y finalmente en 1713 tuvieron a Fernando, el futuro Fernando VI de España. Lamentablemente el 14 de febrero de 1714 su esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, debido a una tuberculosis, y después fue aconsejado de que se volviera a casar, y la elegida fue Isabel Farnesio, princesa de Parma y italiana. Aunque este matrimonio estuvo lleno de golpes, celos, posesión y cosas que incluso para la época estaban mal vistas como ciertas posiciones que hacía Felipe en la cama. A pesar de esto, Isabel y Felipe fueron muy cercanos, incluso Isabel se hizo cargo del país en más de una ocasión, aunque esto también fue debido a los problemas que sufría Felipe. Del matrimonio de Felipe con Isabel nacieron muchos hijos, estos fueron Carlos, el futuro Carlos III de España en 1716, Francisco en 1717 que lamentablemente falleció un mes después de nacer, Mariana Victoria, Felipe I de Parma, María Teresa Antonia Rafaela, Luis Antonio Jaime y finalmente a María Antonia Fernanda en 1729. En 1725 se firmaron tratados de paz y alianza con Carlos VI de Austria, y al año siguiente comenzó la Guerra Hispano-Británica. Esta rivalidad, originada de las ventajas que había obtenido Inglaterra en el Tratado de Utrecht, marcó el resto del reinado con incesantes incidentes marítimos, desde 1739 la conocida con el nombre de Guerra del Asiento. La organización de la Liga de Hannover entre las potencias europeas recelosas del Tratado Hispano-Austriaco obligó a denunciarlo y a firmar el Convenio de El Pardo en 1728 que reconoció definitivamente la vigencia del Tratado de Utrecht. Bajo la dirección de Patiño se reorientó la política exterior, buscando la alianza con Francia por medio del primer pacto de familia en 1733, en el contexto de la Guerra de Sucesión Polaca. La ambivalente posición frente al Tratado de Utrecht y la política europea de Francia también tuvieron como objetivo la recuperación de los territorios italianos para situar en ellos a los hijos de Isabel Farnesio y crear reinos satélites de España. La tarea fue encomendada a Carlos, el futuro Carlos III de España, que empezó por Plasencia, Parma y Toscana en 1732 para luego ocupar el trono de Nápoles en 1734. Los tres ducados hubieron de ser devueltos a Austria, para ser más tarde recuperados, menos Toscana, por el infante Felipe. España volvió a ser una potencia naval, dominando el Atlántico, y a tener en cuenta en el Mediterráneo occidental, aunque Inglaterra siguió controlando Gibraltar y Menorca. El nuevo ministro José del Campillo y Cosío, en el contexto de la Guerra de Sucesión Austríaca llevó al Segundo Pacto de Familia en 1743. El Tratado de Viena de 1725 fue firmado por Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico y Felipe V de España. Según los términos del acuerdo, Carlos VI renunciaba a sus aspiraciones al trono español mantenidas durante la Guerra de Sucesión Española, mientras Felipe V renunciaba a los territorios del imperio en Italia y los Países Bajos. En la firma del tratado comparecieron Eugenio de Saboya, Felipe Ludovico y Gundavaro Tomás en nombre de Carlos VI y Juan Guillermo Riperdá en representación de Felipe V. También se cuentan que Felipe era un hombre muy religioso y aterrado, le tenía miedo al diablo, que vivía atemorizado por el pecado y que sentía una carga tras tener encuentros íntimos con su esposa. Y también se dice que se masturbaba en exceso y que tenía de confesarse todos los días para no cargar la culpa. También Felipe le tenía miedo al sol y no dejaba que un rayo de luz lo golpeara. También decía ver fantasma y tenía un gusto por los relojes. También pasaba días en la cama y olía mal, ya que tenía una mala higiene. También no sabía divertirse y era una persona muy aburrida. Felipe, debido a su locura, decidió abdicar a favor de su hijo Luis en 1724, que en ese momento estaba casado con Luisa Isabel de Orleans. Durante este tiempo, Felipe y su esposa se alejaron del gobierno, y también aquí es donde Felipe comenzó a tener alucinaciones, y solo su mujer y la música lograban calmar. Sin embargo, el 31 de agosto su hijo Luis I falleció por culpa de la viruela, y aunque se creía que Fernando sucedería a Luis, la esposa de Felipe, Isabel evitó esto, y logró convencer a su marido para retomar el trono de España. Así Felipe se hizo de nuevo del trono, aunque en realidad era su esposa Isabel la que gobernaba.
Tratado de Viena de 1725 fue firmado por Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y Felipe V de España. Según los términos del acuerdo, Carlos V renunciaba a sus aspiraciones al trono español mantenidas durante la Guerra de Sucesión Española, mientras Felipe V renunciaba a los territorios del imperio en Italia y los Países Bajos. El Tratado de San Ildefonso de 1742, firmado entre Felipe V y Cristián IV de Dinamarca, fue un tratado de amistad, navegación y comercio por el que se establecían las condiciones por las que se regirían las relaciones comerciales entre ambos países. En la firma del tratado comparecieron José del Campillo y Cosío en nombre de Felipe V y Federico Luis, barón de Den, por parte de Cristián IV, quienes ajustaron el acuerdo en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso el 18 de julio de 1742. El acuerdo quedaría anulado en 1753. El Tratado de Aranjuez de 1745 fue una alianza militar pactada entre los reinos de España, Francia y Nápoles con la República de Génova, para apoyar a esta última frente a los ataques de Cerdeña y Austria, en el marco de la Guerra de Sucesión Austriaca. A la redacción y firma del tratado, concluido en Aranjuez el 1 de mayo de 1745, asistieron Sebastián de la Cuadra, en nombre de Felipe, Luis Guido Guerapín Baureal, en representación del rey Luis XV de Francia, Esteban Reggio y Gravine, enviado de Carlos VII de Nápoles, y Jerónimo Grimaldi en nombre de la República de Génova. Los pactos de familia fueron 3 alianzas acordadas en distintas fechas entre las monarquías de España y Francia. Deben su nombre a la relación de parentesco existente entre los reyes firmantes de los pactos, todos ellos pertenecientes a la Casa de Borbón. España se dio cuenta de que le convenía una política de amistad con Francia, por lo que se firmó un acuerdo por el que se ligaban militarmente. 2 de ellos se firmaron en la época de Felipe V, y los pactos llevaron a España a una serie de guerras europeas de la época. Primer pacto, firmado en 1734, hace que España intervenga en la Guerra de Sucesión de Polonia, que acaba con el Tratado de Viena en 1738. En este tratado, el infante Carlos, futuro Carlos III de España, obtiene las coronas de Nápoles y Sicilia. Segundo pacto, España entra en la Guerra de Sucesión de Austria en 1743, y cuando acaba esta guerra en 1748, Felipe V había muerto, y por el Tratado de Aquisgrán, el príncipe Felipe obtiene los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla. Se sabe que los últimos años de Felipe fueron de puro deterioro. Él tenía la mirada perdida, estaba hinchado y su locura estaba cada vez más presente. Llegaba a autolesionarse y maltrataba a los médicos y a su esposa. Además, Felipe decía que era en realidad una rana, y algunas veces se hacía el muerto, y sufría de fuertes desórdenes alimenticios, lo cual lo incapacitó para gobernar. El 9 de julio de 1746, falleció Felipe V de España, a la edad de 62 años. Algunos dicen que falleció de un accidente cerebrovascular, otros por tragarse su propia lengua.